Hola. Bueno, Se escucha, ¿eh? ¿me escuchan? Perdón, estamos con un pequeño problemita, esta cosa que yo digo bien. Ahí está, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, perdón por el inicio, siempre pasa lo mismo, pero queremos darle la bienvenida a todos de parte de Desarrollo I, de Incluyendo Derechos, en este segundo encuentro, segundo ciclo, mejor dicho, que estamos arrancando sobre políticas públicas y política criminal, con la participación de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Universidad Nacional de Lanús, que realmente para nosotros, tanto Desarrollo I como Incluyendo Derechos, es todo un honor que poder contar con el apoyo de todos ellos, y también con el apoyo de todos ustedes en este nuevo desafío que estamos encarando de estos encuentros sobre políticas públicas y política criminal. Pero bueno, obviamente vamos a empezar con el ciclo. Quiero presentarles a Leandro Costanzo, que también es parte de Incluyendo Derechos de la UBA, de la Universidad de El Salvador, que va a ser el moderador de este encuentro, y esperamos poder compartir con ellos y con los expositores nuevas miradas sobre políticas públicas y política criminal. Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haberse acercado nuevamente a este segundo ciclo que iniciamos hoy, que para nosotros y nosotras es muy importante, ¿no? Este ciclo porque, como el ciclo que hicimos el año pasado, la idea es tratar de encontrar, como dijimos, siempre estos puentes necesarios entre los trabajadores en el territorio, entre la ciudadanía, entre el saber y la producción académica, que trate de llevar soluciones, ¿no? a la población en materia de política criminal. Y en ese sentido fue muy fructífero el resultado de las primeras jornadas que hicimos el año pasado, y decidimos con Desarrollo I, con Incluyendo Derechos, con Juan Manuel Moreira y todos los equipos, generar estas nuevas jornadas. Este año, por suerte, debido al impacto que tuvieron las anteriores, se han sumado dos universidades muy importantes, también muy importantes en la sinergia entre lo que es la universidad pública y la universidad privada, la Universidad de Lanús y la Universidad de El Salvador, que también son parte de estas nuevas jornadas. En ese sentido, nosotros también estamos preocupados, si bien hoy tenemos 3 hombres hablando, estamos muy preocupados también por las cuestiones vinculadas a la paridad de género, y que nosotros en general en las 3 jornadas vamos a tener igual número de expositores hombres y expositores mujeres, y que de alguna manera por cuestiones de especificidad se dio que hoy tengamos 3 hombres, pero eso tengan en cuenta que es algo que nosotros tenemos muy en cuenta y que en las próximas jornadas se va a equilibrar, pero queríamos siempre mencionarlo porque sabemos que es muy importante. Bueno, nosotros vamos a tener, como le digo, este segundo ciclo empezamos con 3 jornadas. La primera jornada, que es la que inicia hoy, que es Política Criminal en Base a Evidencia, es muy interesante porque tenemos 3 expositores que se especializan, quizás con sus labores y sus miradas. Tenemos las 3 ópticas, ¿no? Porque vamos a tener una mirada más específica en el ámbito hoy nacional, en la provincia de Buenos Aires, y también en el ámbito municipal, más cercano a la comunidad. Y como siempre, tratando de generar este nuevo lenguaje, generar estas nuevas miradas necesarias en este ámbito que, como siempre mencionamos en las jornadas que hicimos el año pasado, muchas veces piensa que la política criminal es cosa de dureza y de discursos bélicos, que de alguna manera toman mucho de esos discursos de lo que era la política internacional, en algunas políticas desarrolladas en ámbitos bélicos, en otras jurisdicciones, en otros países, pero nosotros pensamos y estamos convencidos de que todas esas miradas punitivistas han fracasado, ¿no? A lo largo del tiempo. Además está decir, por ejemplo, y ya entrando un poco en las cuestiones de las evidencias y los números, además está decir que, por ejemplo, a partir del año 2015 en adelante, el número de detenidos
subió fuertemente, de 30.000 pasó a tener casi 50.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, y eso no tuvo reflejo en nada en la disminución del delito, y a su vez, la otra gran cuestión es que con la suba de, digamos, de las personas encarceladas, no solamente no baja el delito, sino que a su vez se han perdido un montón de medidas alternativas que eran fundamentales. Por ejemplo, nosotros teníamos, antes de algunas medidas de política criminal erradas que se han tomado en esos años, 19.000 probation, suspensión de juicio a prueba, y 13.000 condenas de ejecución condicional. Hoy tenemos la mitad. Y toda esa gente que tenía alguna medida sin sufrir las violencias del encierro, hoy pasa por el encierro carcelario y quizás por narcomenudeo o por delitos leves, termina sufriendo esas experiencias que terminan justamente generando más violencia que vuelve a la comunidad, porque eso mucho no se habla, y la violencia que se sufre en el encierro vuelve a la comunidad. O sea que básicamente lo que estamos tratando de generar son, tanto en estos espacios como en los espacios que ocupamos en la universidad, en los trabajos, generar esta nueva manera de explicarle a la comunidad también que no sirve de nada hablar o ejercer políticas públicas basadas en ideas que fracasaron. Así que hoy, ya pasando a los expositores, vamos a iniciar la jornada con Juan Manuel Moreira, que es uno de los organizadores de las mismas, que es el director ejecutivo de Desarrollo I, y a su vez es licenciado en Ciencias Políticas y es maestrando en Administración de Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. La carrera la hizo en la Universidad Católica. Y antes de pasarte la palabra, Juan Manuel, simplemente en ámbito de agradecimientos, además de agradecer a todas las personas que se han hecho presentes, no quería dejar de agradecer a la rectora, Ana Jaramillo, de la Universidad de Lanús, al vicerrector Pablo Narvaja, a la rectora de la Universidad de Ciencias Jurídicas de El Salvador, Livia Uriol, y al director del Instituto de Investigación de su universidad, Guillermo Jensen, que hicieron posible que este año, además de Desarrollo I, y todo el equipo, Marina Napal, Mayra Denis, y toda la gente, incluyendo derechos, a su vez contemos con ellos. Así que muchas gracias a todas y a todos, y Juan, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes también a todas, a todos. La verdad que, como decía Leandro, para nosotros es una satisfacción poder estar realizando este segundo ciclo, después de las repercusiones del primero, y poder además concretar algunas cuestiones que habíamos pensado una vez que habíamos evaluado los resultados, ahora hablando un poco de evaluación y evidencia, valga la redundancia, de que cómo encararlo este año, cómo redoblar la apuesta, y la verdad que cuando pudimos concretar la participación de la Universidad de El Salvador, la participación de la Universidad Nacional de Lanús, que ya habíamos hecho algunas actividades previas cuando empezamos a trabajar estos temas, fue una alegría enorme. Así que yo me sumo a lo que dijo Leandro, el agradecimiento a la rectora, Ana Jaramillo, a Pablo Narvaja, a las autoridades de la Universidad de El Salvador por acompañar esta propuesta. También agradecerles a todos ustedes por confiar nuevamente y estar partícipes hoy, esta tarde, acá con nosotros. Y también a Lisandro, que me acuerdo que, creo que fue, Leandro, si no me equivoco, el primer libro que fuimos a llevar, y que charlamos, y que ahí nos comentó que estaban trabajando también en la revista, y también la otra vez con Claudio, cuando tuvimos la charla previa con Juanpi, un poco comentando con otro actor de la política pública criminal, que es el secretario de Política Criminal, Eduardo Villalba, y que también ahí Claudio trabaja en el ministerio. Bueno, se fue un poco también concretando esta idea de poder construir redes, de circular, de ver de qué manera podíamos, un poco como planteaba Leandro, aportar un granito de arena a ver en construir fuerzas para plantear modelos alternativos a ese enfoque punitivo que entendemos que no dio resultado, que fracasó. Así que para nosotros, vuelvo a decir, es una enorme satisfacción. Antes de empezar con la presentación, sí, también permítanme agradecerles, porque la verdad que uno, acá, tanto Leandro como yo, estamos hablando
tanto de desarrollo e inclusión de derechos, pero hay un montón de compañeras y compañeros detrás que trabajan. Ahí está Marina, que es la encargada de comunicación del instituto, Ana, que es la encargada de la coordinadora general, Mayra, ahora lo veo a Marcelo, también encargado del programa La Nube 2030, bueno, un montón de compañeros, hablo del nombre de Desarrollo I, pero también conozco todas las compañeras y compañeros que están incluyendo derechos, que han participado de charlas anteriores y que día a día, la verdad, potencian y nos llevan con más ganas a poder seguir desarrollando estas propuestas. Así que, dicho esto, yo decime, Marina, si puedo compartir una presentación. ¿Estoy bien? A ver si... ahí está. Sí. ¿Se ve bien o no? Sí. Bueno, básicamente la idea mía era, aprovechando que tenemos dos expositores que no solo están en esta cuestión del vínculo que nosotros queríamos trabajar, que era el conocimiento con los hacedores de política pública, y además obviamente eso trabajarlo con la comunidad, con los profesionales, con los estudiantes y con los vecinos y vecinas de nuestro municipio y la región. La verdad que estamos además con funcionarios que vienen de la academia y que están en la gestión, así que la idea mía es hacer un marco introductorio desde la ciencia política, que es la profesión de donde vengo, de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas en base a evidencia, y cuál es la relevancia en este objetivo que planteaba Leandro al principio, que fue lo que nos llevó a desarrollar todo esto, que es cómo construir comunidades pacíficas. Así que en ese sentido, la idea era en un como primer punto, dar respuesta a qué son las políticas públicas. En ese sentido podemos definir a las políticas públicas como las decisiones del Estado para dar respuesta o no a un asunto socialmente problematizado. Ahí yo siempre pongo dos definiciones, una la de Manuel Tamayo Sáenz y otra la de Oxlack y O'Donnell, una que tiene una mirada más estadocéntrica, la de Tamayo Sáenz, y otra sociocéntrica, que las de Oxlack y O'Donnell, y una define a las políticas públicas como el conjunto de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios, y las de Oxlack y O'Donnell, que definen las políticas públicas como el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Acá, lo que a mí me parece importante, por eso decía lo de los enfoques, es que mientras uno pone la mirada de la política pública dentro del Estado, el otro lo pone en la sociedad y pone al Estado como una arena en disputa. Y esto me parece interesante para cuando vayamos al tema de evidencia, porque en cierto sentido hay mapas de creencias, hay intereses, hay en juego modelos y determinados enfoques en función de recursos, intereses y mapas cognitivos de valores que determinan la política pública y también van a determinar la política pública en base a evidencia. Por eso a mí este esquema de análisis de políticas públicas, que tiene que ver más con el enfoque sociocéntrico, donde podemos ver tres dimensiones, factores, actores y cuestiones, sirven para poder tener un análisis más profundo del proceso y tener en cuenta algunas variables o dimensiones que son importantes para el análisis, como por ejemplo cuando hablamos de factores, es cómo se marca la cancha donde se definen las políticas públicas, y esto obviamente cambia de un estado al otro por cuestiones socioeconómicas, ideológicas, culturales o político-institucionales. Por eso cuando hablamos de experiencias que se desarrollan en otros países, hay que ver de qué manera la podemos adecuar a los contextos donde las implementamos. Dicho esto, ahora sí, el otro concepto que está en la definición, que tiene que ver de a qué nos referimos cuando hablamos de evidencia, ahí podemos ver una definición del diccionario de la Real Academia Española, que define como conjunto disponible de hechos o de información que indican si una creencia o proposición es verdadera o válida. Ahí hay dos cuestiones que son importantes, la disponibilidad del dato y la validez. Y si vamos a una definición más científica, poder ver a la evidencia como las observaciones recopiladas de una manera sistémica, o sea, con el método científico, que sirven para respaldar una conclusión. Acá lo importante es llevarnos esta cuestión del dato, a través del método científico, poder respaldar conclusiones tanto para
la formulación como la implementación o la evaluación de política pública. Y por eso que cuando hablamos de política, de gestión basada en evidencias, de políticas públicas basadas en evidencia, hacemos alusión a decisiones que se toman a partir de información, de evidencia generada de manera científica, con la finalidad de incrementar la eficacia de los programas públicos que dan respuesta a los problemas que afectan a una comunidad. Gestionar en base a evidencia, como dice la Filmina, en cierta manera es poner los programas públicos dentro del ciclo lógico de la política pública. Yo acá, en cierta manera, esta es una corriente que viene de los Estados Unidos, anglosajones, que ve esta cuestión de buscar información, de comparar, y en función de eso evaluar efectos, y poder tomar las políticas más eficaces para llevarlas adelante. Yo acá pongo lo de Jon Snow, y este no es Jon Snow, el de Game of Thrones, ese es otro. Si bien este es inglés, tiene que ver con que esta cuestión de gestionar la política pública en base a evidencia, si bien tuvo un auge en los últimos 30 años, la verdad y que también es producto por la innovación tecnológica, por las herramientas que hoy tenemos para poder sistematizar grandes volúmenes de información, pero la verdad que siempre se gestionó de alguna manera política pública en base a evidencia, o sea, en base a información. Jon Snow es el que, para cuando se toman estos temas de evaluación de impacto, de política pública en base a evidencia, se pone siempre como ejemplo el mapa del cólera en Londres, que tiene que ver con un brote de cólera en el año 1854, y bueno, y este doctor de la ciudad de Londres lo que hizo fue, ante un brote que se daba en medio kilómetro de la ciudad y donde fallecieron más de 700 personas en menos de una semana, él en un mapa de un barrio fue marcando con la ayuda de un párraco cada casa donde había una muerte por cólera que se había dado y referenciando los pozos de agua. Así pudo descubrir que todas las muertes se concentraban, ahí se ve un poco en el mapa, sobre un sector, sobre una determinada calle, y aquí había un pozo de agua que estaba contaminado por materia fecal, y que era lo que había producido el brote de la epidemia, con lo cual se sacó esa bomba de agua, se la sacó de funcionamiento, y en función de eso se pudo superar el brote. Esto lo digo como para decir que esto siempre hubo y se gestionó política pública, pero lo que es verdad que hoy la capacidad tecnológica y la verdad también esta nueva sociedad del conocimiento en la que vivimos le ha dado un valor o ha generado una centralidad cuando se habla de políticas públicas y de administración de políticas públicas, el tema de la importancia de la evidencia y este auge de la evaluación de impacto. Entonces yo decía lo del ciclo de la política pública, no me quiero pasar quiero cumplir con el tema, Marina o Leandro, marcame, que no, así voy para el final, pero vengo bien, ¿o no, Leandro? Decime por las dudas, ¿sí? Bueno, yo decía era que en este modelo ideal, porque estamos hablando de modelo ideal, después obviamente acá hay cuestiones a tomar en cuenta respecto a la validez interna y validez externa del proceso en cuanto a la información, pero sí, si vamos a este enfoque ideal, era incorporar los programas públicos, en este caso los programas de Ciudad Ciudadana, al ciclo ideal de políticas públicas, y que tiene que ver en cierta manera que en la cuestión de cómo definimos el problema público podamos incorporar información estadística, estudios cualitativos, indicadores que nos permitan focalizar en los lugares donde tengamos mayor impacto para dar respuesta a los problemas, en la solución, que tiene que ver en poder testear, en cierta manera, las alternativas disponibles y ver cuáles han tenido mayor correlación en términos de efectos sobre el problema, y en evaluar el resultado de la implementación para luego retroalimentar el ciclo de políticas públicas. En evaluación de impacto corto, ahora con la pandemia, y esta cuestión de las vacunas, se ha puesto mucho esta cuestión de los grupos de control y de intervención, del placebo, se ha masificado en esta cuestión donde ya hemos incorporado nuevos términos, el producto de este tiempo que estamos viviendo, pero la evaluación de impacto básicamente es sobre un universo. Utilizo dos muestras, una a la que le hago la intervención del programa público, una a la que no, lo llamo grupo de control, y en función de eso evalúo el impacto que tuvo la política. En el caso es una política de empleo, entonces si en el grupo de intervención hubo más personas que consiguieron y se incorporaron al mercado de trabajo, puedo
establecer cuánto es el impacto de la política sobre el problema. En este sentido, bueno, lo que les hablaba de la validez interna, que tiene que ver con que los efectos encontrados puedan ser atribuidos al proyecto llevado a cabo. Esto tiene que ver cómo yo elaboro esos dos grupos, y que en el máximo de rigurosidad tendría que ser de manera experimental, y esto quiere decir de una elección aleatoria de los integrantes del grupo, pero bueno, no me quiero meter mucho en la cuestión técnica. Y validez interna, que se refiere a la capacidad que demuestra el proyecto para tener efecto en contextos o beneficiarios distintos a aquellos a los que se realizó la intervención. O sea, si bien yo puedo comparar la política en dos grupos, bueno, es la capacidad de yo poderlos generalizar en diferentes contextos para poder aplicar esa política. Para finalizar y entender, bueno, porque hablamos de la importancia de la evidencia en la prevención de la violencia y del delito, podemos ver que en los últimos tiempos se ha generado una gran cantidad de biografía, de trabajo, de gestión en base a evidencias, respecto a la prevención de la violencia y del delito, en lo que tiene que ver con la prevención social, con la prevención situacional, con las actividades preventivas de la policía, con actividades que realiza el sistema de justicia penal, o propia del sistema penitenciario, y que esos trabajos, cuando nosotros podemos o intentamos analizar determinados problemas, los podemos utilizar para ver y tener ciertos indicios, también además de con la información propia del problema, para ver cuáles son las políticas o los programas que podríamos llegar a implementar, y en cierta manera después también evaluar y testear. Y en ese sentido, cuando decimos que hay evidencias y que podría darnos argumentos para sostener este cambio de paradigma y ir hacia una mirada no punitiva de la política criminal y de medidas alternativas, bueno, acá podemos encontrar diferentes estudios, algunos donde ponen en valor la justicia restaurativa, que me acuerdo que Diana Márquez en el ciclo anterior también expuso sobre esa experiencia, donde dice, por ejemplo, que las políticas de justicia restaurativa parecen funcionar y ser importantes en términos de reducir la frecuencia y la seriedad de los delitos, y con lo cual nos permitiría ver en cierta manera que ha tenido un impacto positivo en la reducción. También el uso de condenas de servicios comunitarios sin privación de la libertad, estudios que demuestran que la tasa de reincidencia a lo largo de 2 años después de una sanción sin privación de la libertad era más baja que después de una sanción con privación de la libertad. Acá hay un estudio, si no me recuerdo mal, de Ditela y Jagroski, que también muestra sobre 2 juzgados, uno que implican privación de la libertad y otros que aplican medidas alternativas, como en los que aplican medidas alternativas hay una disminución de la tasa de reincidencia. Y así podemos encontrar diferentes trabajos que nos pueden dar ciertos indicios y además argumentos para por qué sostener una mirada alternativa al enfoque punitivo. Y si esto lo ponemos como ejemplo, yo acá pongo hacia una política del municipio, de Lanús, que a veces, en función de exposiciones que ha tenido Leandro, y que siempre ha trabajado la cuestión de la población que está con probation, y de cómo encarar programas de abordaje integral y enfocar para reducir los niveles de reincidencia, nosotros podemos partir o utilizar este modelo, utilizaríamos un diagnóstico, donde podríamos observar y ver información a partir de lo que hablamos de un enfoque punitivo que no ha sido exitoso, y que eso lo podemos ver en determinados datos e información criminal, la necesidad de un enfoque integral en función de estudios que se han desarrollado en otros países en que han demostrado efectividad, información respecto a la población penitenciaria, a los factores criminógenos que podemos ver a partir de diferentes trabajos. Bueno, acá en la filmina está el del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ver cómo evolucionó, Leandro lo decía al principio, la cantidad de detenciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2005-2020, como vemos un crecimiento de la cantidad de detenciones a partir del año 2016 hacia el 2019, y que, por ejemplo, eso no se reflejó en una reducción
de los hechos delictivos, para poner en el caso de Lanús, que han tenido, obviamente, en concordancia con el color político que administró a nivel provincial en esos tiempos. Hemos visto cómo, si bien en un momento hubo una baja de los hechos delictivos, después a partir del 2017, del 2018 repuntan, y sobre el 2019 estamos con una mayor cantidad de hechos delictivos de los cuales teníamos en el 2015, lo que nos podría llegar a inferir que esa política no dio resultado, y que en esto de focalizar y entender, podríamos ver, por ejemplo, que la población, podemos plantear una alternativa que sería desarrollar e incrementar la institución de la provincia y la pena de ejecución condicional, y capaz de los gobiernos locales, junto a lo provincial, generar abordajes integrales. Una población que en el caso de Lanús para el año 2019 era de 697 personas, y en función de esos argumentos establecer una escala de intervención, esos grupos de control que hablábamos, para hacer una evaluación de impacto, y en función de eso determinar el impacto de lo que podría ser una medida alternativa al enfoque punitivo. Y que básicamente, como conclusión de lo que quería decir es sobre estos enfoques, tres enfoques, que los podríamos sistematizar en Estado docente, maduro, convivencia ciudadana y prevención, donde nosotros nos centramos en este último, entendiendo de que es a partir de estas miradas y de estas intervenciones que podríamos tener más efectividad en la reducción de los hechos criminales. Nos parece que la política pública, o esta evidencia que hay a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, también con algunos trabajos que se hicieron locales, nos parece que son importantes para darnos argumentos, para poder generar los consensos necesarios para poder consolidar un enfoque alternativo al modelo punitivo. Es verdad que esto tiene también sus falencias, obviamente hay que tener capacidades, incrementar las capacidades estatales para poderlo llevar adelante, la información es sesgada, y sobre todo cuando hablamos de información criminal, también es difícil, en cierta manera, tener una información en todo sentido válida, tiene sus sesgos, como decía anteriormente, esto lo va a explicar seguramente mejor Claudio y Lisandro, pero sí creemos, o creo básicamente, que es importante que estas evidencias nos dan fuerza para sostener argumentos y poder construir esos consensos que nos permitan dejar atrás enfoques que fracasaron, como dijimos. Así que yo, dicho esto, agradecerles una vez más, y sí invitarlos a escuchar atentamente a Claudio y a Lisandro para profundizar y para hablar claramente en estos temas, tanto de lo académico como de la gestión cotidiana de la política criminal. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Muy claro, y mientras te escuchaba decía cómo lo que ha fracasado y digamos, las políticas que se desarrollaron a partir de 2015 y que generaron tanto daño, ¿no? Con tantas personas privadas de la libertad, y lo que eso ha generado no solo en ellos, sino en toda la comunidad, y las políticas que sí servían, como claramente las decisiones de política criminal que se tomaron fueron justamente las que complejizaron todo, ¿no? Y a veces por eso es tan importante tener otro marco en el cual apoyarse. Y bueno, en base a esto, a los datos y en qué apoyarnos, ¿no? Para tomar decisiones en las políticas públicas, especialmente en la política criminal. Ahora tenemos la suerte de escuchar a Claudio Marcial Suárez, que tiene mucha experiencia, no solamente en el ámbito académico, sino justamente, como decía Juan, en lo vinculado a la gestión y a los datos. Claudio es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes. Fue subsecretario de Seguridad y director de Prevención del Delito y la Violencia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2000 y a 2006. Es director nacional de gestión de la Información entre los años 2012 y 2015 en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y actualmente es jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Además es docente en la licenciatura de Seguridad de la Universidad de Lanús. Así que, Claudio, muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, y bueno, cuando quieras, puedes arrancar.
Hola. Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. No, estaba generando un backup con el celular por las dudas porque es una etapa difícil de nuestras comunicaciones. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a Juan Manuel, a Leandro, a todo el equipo de estas organizaciones que están en trabajar desde distintas perspectivas los problemas de los fenómenos de la seguridad pública, los fenómenos criminales y bueno, que hayan pensado en que podía hacer un aporte en este debate. Por supuesto también la universidad, Belén Fernández, la directora de nuestra carrera, que es la que me convocó, digamos, particularmente para esta actividad, ¿no? Sobre todo por la confianza que depositó. Espero que después no se arrepienta. Pero bueno, no, venimos conversándolo con Juan Manuel. Me parece que es desafiante el título, ¿no? En esto me va a permitir, digamos, tratar de acoplarme a la presentación tan ordenada y sistemática de Juan. La mía no sé si va a ser tan ordenada y sistemática, pero básicamente puntualizar en esta primera intervención o en este tiempo que me asignan en 3 puntos. Uno que no puedo evitar, que es hacer una reflexión más de orden teórico epistemológico. Un segundo punto más de orden metodológico, y uno tercero, si ustedes quieren, más desde el punto de vista práctico de la política pública, que es lo que, bueno, puedo transmitir desde la experiencia, ¿no? O desde lo que me ha tocado vivir. Pero digo una nota epistemológica porque pasa que en definitiva cuando planteamos la cuestión cuando a mí me resulta fuerte el término evidencia, ¿no? Para todos los órdenes de la producción del conocimiento de las ciencias y más de las ciencias sociales, ¿no? Entonces en eso me parece que tanto en general en el campo de lo social y particularmente en el campo de la criminología y de las cuestiones relacionadas con la cuestión criminal, que esto te implica una definición, no puedo abstraerme de hacer referencia a esa nota epistemológica. Para un poco poner una nota de color, y porque bueno, me parece que además hay todo un interesante fenómeno, no sé si, bueno, por muchos académicos especialistas conocidos de las ciencias sociales, aquella revolución epistemológica de los años 60, ¿no? Un autor que se llama Norwood Russell Hanson, trae un ejemplo que para mí es muy, muy útil para iniciar el debate, ¿no? El ejemplo es poner a Tycho Brahe, a Kepler, mirando el sol, ¿no? Ustedes saben que, bueno, Tycho Brahe, un agrofísico, un astrofísico, Kepler, otro astrofísico, posteriores a la Revolución Copernicana. Tycho Brahe todavía ptolomeico y aristotélico, Kepler ya tomando las enseñanzas, los descubrimientos de Copérnico, mirando el sol. Los dos, y esto es lo que Hanson utiliza como ejemplo, los dos ven lo mismo. Ven lo mismo los dos cuando mirando al dice, están mirando ese atardecer, ven lo mismo. No, Tycho Brahe ve que es el sol el que se mueve. Y Kepler piensa y ve que es la Tierra la que se mueve, ¿no? Copérnico no había llegado, todavía no estaba Galileo, entonces la evidencia construida en base a la experimentación, y este es otro término que va a recorrer este debate nuestro, digamos que ya lo introdujo muy bien y muy ordenadamente Juan Manuel, la experimentación todavía no existía, es decir, ver y poder, existían así los cálculos matemáticos y toda la teoría que Copérnico había desarrollado, pero Tycho Brahe y Kepler, sentados frente al mismo fenómeno, no veían lo mismo. Esto lo que nos plantea es el problema de la evidencia, es decir, ante algo tan simple no veían lo mismo. Uno veía que el sol era el que salía y otro pensaba o veía
pero no era una cuestión de lo que se grababa en su retina, digamos, no era una cuestión del funcionamiento de sus órganos, sino una cuestión de la organización de su pensamiento, ¿no? Y en definitiva esto es muy válido para la criminología. ¿Por qué? Primero porque por lo menos para algunos de nosotros partimos de la base de esta enseñanza que tan claramente nos dejó un criminólogo italiano muy importante como Massimo Pavarini, que existe una criminalidad aparente y una criminalidad sumergida, ¿no? Es decir, que uno de las grandes, como también podríamos hacerlo extensivo a los fenómenos sociales en general, digo, uno de los grandes problemas, uno de los grandes nudos es que el problema del delito y del crimen tenemos esa parte emergente. La parte emergente que a su vez fuente y proviene y se produce de una manera cuando se trata de la información. Por lo tanto, por eso resulta tan importante la cuestión epistemológica, es decir, porque esta parte sumergida de alguna manera hace que lo evidente, bueno, requiera una forma de organización del conocimiento, y por lo tanto que el peso de la teoría en ese sentido, como digo en todos los órdenes, para mí por lo menos de las ciencias y de las ciencias sociales en particular más aún, tenga tanta importancia, ¿no? Por otra parte, dependerá mucho de la concepción que tenemos del delito. Con esto no voy a ponerme a profundizar en cuestiones teóricas, pero una cosa será si parto de una visión del delito como construcción social, otra cuestión será si considero el delito desde la perspectiva de la acción desviada de un individuo determinado, otra cuestión, digamos, será si parto del paradigma judicial disciplinario, es decir, la posición teórica y esa cosmovisión y esa ideología desde la que, si ustedes quieren, es una palabra controvertida también, pero esa cosmovisión y esa filosofía y ese punto teórico desde el que yo parto va a condicionar aquello que yo considere evidente en el proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Con esta complejidad que señalábamos y que tan claramente lo señalaba particularmente Pavarini. Y como última nota epistemológica, además esto supone darle un lugar muy importante a lo que llamamos el conocimiento personal. Otro de los grandes epistemólogos de aquella revolución de 60, que incluye a Kuhn y a todos estos teóricos de la ciencia, no muy conocido, Michael Polanyi, dice una frase muy interesante que dice: sabemos más de lo que podemos expresar. Es decir, nuestro conocimiento personal, el tacit knowledge que él llama, es mucho más potente de aquello que a veces en el proceso de transmisión podemos expresar, ¿no? Nuestra experiencia, esa que hemos incorporado y que se transmite de alguna manera, pero no tan claramente como para ponerla sobre la mesa en una forma transparente, ¿no? Y que también remite a las epistemologías feministas, ¿no? Que es básicamente la base de la concepción filosófica de lo que se llama el conocimiento situado, ¿no? Es decir, el conocimiento desde el lugar y que tanto peso tiene y que tanta potencia tiene en el aporte que hacen las epistemologías feministas y el feminismo en general, ¿no? Eso nos sitúa frente a la cuestión criminal de una manera en particular. Y como decía, bueno, nos obliga de alguna manera a estar siempre mirando aquella cuestión que está sumergida en esa realidad fenoménica que se nos presenta, podríamos decir como en principio evidente, ¿no? Segunda cuestión, entonces, por esta misma razón, el proceso de producción de la información, de los datos, del conocimiento, la forma en que me accedo, es decir, la forma en que yo me aproximo a la experiencia empírica a través de los distintos instrumentos y metodologías, va a tener un peso sumamente importante. Es decir, si yo parto de este lugar, si yo parto de la consideración de que hay un conocimiento fuertemente cargado de teoría. Y allí, en el caso nuestro, lo principal que queremos señalar, lejos, Leandro lo decía, y me parece que él quería referirse también un poco a lo que fue el fenómeno del realismo, digamos, criminológico, ¿no? Incluso realismo criminológico de izquierda, que es, bueno, una propuesta, una postura
y un análisis que sea que muestre conocimiento sobre la realidad, y sobre la realidad inclusive cotidiana, ¿no? Pero esto supone, como también lo señala Pavarini, no caer, porque digo, desde este punto de vista tan crítico, insisto, necesario en términos teóricos, podríamos decir que el destino es una imposibilidad de conocimiento, ¿no? No, muy por el contrario. Justamente aquí es donde el esfuerzo por considerar las fuentes y cada una de sus características y la calidad de producir información que las fuentes con sus particularidades tienen, es parte del acierto de la forma de abordaje del conocimiento criminal, ¿no? Por eso, en términos metodológicos, solemos insistir con la idea de trabajar con distintas fuentes de información que permitan ajustarlas a las condiciones materiales de su propia producción. Como dice otro criminólogo argentino, Máximo Soso, bueno, hay un procesamiento institucional de la información. Las instituciones, podríamos rescatar nuestra perspectiva epistemológica, las instituciones desde esa posición definen de alguna manera el tratamiento y la posterior interpretación de la información. Entonces ahí ya conocemos cuáles son las limitaciones y las potencialidades de las fuentes que llamamos administrativas de denuncias, que producen básicamente las policías. Ya conocemos las diferencias que las fuentes judiciales tienen por la característica misma propia de su trabajo y por qué son diferentes. Ya conocemos también el potencial que pueden tener, por ejemplo, sobre todo para las cuestiones, y esto es muy importante en términos de violencias de género, para mí entender, la potencia que pueden tener las estadísticas de salud, ¿no? Las estadísticas producidas en el sistema de salud, sobre todo en lo que respecta a muertes violentas y a lesiones particularmente, porque es un campo, a mi entender, a mi gusto, muy poco explorado y muy necesario, sobre todo en materia de aportar al diseño de políticas de prevención de la violencia de género, ¿no? Pero esta distinción de las fuentes y el trabajo y la integración de las fuentes, así como la incorporación de un conjunto de categorías que a esta altura, sobre todo de los aportes y los soportes tecnológicos que nos dan los sistemas de información, son absolutamente indispensables, es una de las claves para no caer en un escepticismo sobre lo conocible, de alguna manera, y para desarrollar un sistema de información que efectivamente se puede insertar en ese proceso que señalaba Juan Manuel, que es de aportar al ciclo de la producción y de la ejecución de las políticas públicas los datos y el conocimiento necesario para, a su vez, actuar en lo que para mí son los tres niveles más importantes, que es el diseño y la planificación de la política, el control de las políticas y los servicios públicos, que en materia de seguridad es sumamente importante, y la evaluación, ¿no? Que sería de alguna manera el punto donde nos encontraríamos con algunas de estas opciones, como las que señalaba Juan Manuel, que son las tradicionales evaluaciones de impacto, ¿no? Pero en este sentido, en relación con las fuentes, me gusta remitir a un trabajo que hicimos en el 2014, que para mí, desde el punto de vista de uso de la información, fue uno de los trabajos más sustantivos que hicimos en el Ministerio de Seguridad, respecto de un tema en particular, que eran las lesiones víctimas mujeres en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2014. Nosotros teníamos tradicionalmente, con un sistema bastante robusto, de la Policía Federal Argentina, que era la que tenía la responsabilidad de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, todavía en ese momento, teníamos un acceso, lo hemos logrado a partir del trabajo desde el 2011, desde el 2010 de la creación del Ministerio, penetrar mucho en los sistemas de información, es decir, tener un acceso muy directo al sistema de denuncias y a todo el sistema de información. Pero cuando hacíamos un análisis sobre las lesiones víctimas mujeres, ¿no?, típicamente señaladas como violencia doméstica, bueno, con distintas
distintas terminologías, a veces algunas bastante anquilosadas o con algunas con fuertes rémoras incluso de caracterización de origen patriarcal. Cuando hacíamos un análisis, obteníamos un resultado muy bajo de esa información. Y sin embargo, cuando hacíamos análisis cualitativos de casos, de algunos casos tomando, veíamos que aparecían en relación con las lesiones víctimas mujeres, la posibilidad de un volumen mucho mayor. ¿Qué ocurre? Como nosotros teníamos registros, por cada registro una información completa que incluía la localización tanto del lugar del hecho como del domicilio de la víctima, y en muchos casos el domicilio del victimario, nosotros invertimos el enfoque, digamos, le pedimos a nuestra base de datos, cambiamos el enfoque sobre cómo abordar la información estadística que teníamos registrada, y entonces ya a la base le preguntamos, no por aquellos registros que estaban caracterizados como modalidad violencia doméstica, sino que le preguntamos por todos aquellos registros en donde coincidieran el lugar del hecho, el lugar o el lugar de residencia de la víctima, o el lugar de residencia del victimario. ¿Comprende? Ahora, esto solo lo podíamos hacer porque teníamos cada uno de los registros georreferenciados y georreferenciados cada uno de esos datos. Porque a su vez este procesamiento no lo podíamos hacer con una base de datos de Excel, sino que lo teníamos que hacer con un sistema de información geográfica. Es decir, que ahí incorporo otro elemento más de carácter técnico, la incorporación del sistema de información geográfica, la incorporación de información posible de leer y analizar bajo el sistema de información geográfica, nos arrojó, no quiero ser muy extenso en este ejemplo, nos arrojó una diferencia de 5% a 25% en el total de víctimas mujeres de lesiones a lo largo de un periodo del año 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Una diferencia de 5 veces. Un caso paradigmático concreto de invisibilización, un delito sumamente grave y que se escondía permanentemente por el lado del procesamiento institucional de la interpretación, modalidad lesiones intrafamiliares, modalidad distintas caracterizaciones que eran producto de la interpretación del operador, ¿no? No estamos hablando inclusive de otras cuestiones que son complejas como la manipulación, etcétera, etcétera. Estamos hablando solamente de las posibilidades de acceso a información. Entonces, este caso nos manifiesta claramente, es decir, cómo cambiar la óptica, es decir, ahí hay un proceso de cambio de la mirada, ¿no? Básicamente, es decir, uno tiene que hacer este ejercicio en esa búsqueda a partir de esa hipótesis. Como el investigador del cólera partió de una hipótesis, ¿no? Es decir, de algún lugar, esto que se discute de la famosa discusión entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación en la epistemología y en la teoría de la ciencia, bueno, partió de algún lugar. En algún punto pensó, organizó su conocimiento y en base a su conocimiento personal lo dispuso de una manera para ir y poner las marcas en los domicilios y en los pozos, ¿no? Y no ponerlos en otro lado, ¿no? Bueno, de alguna manera estas ideas se conectan, creo que claramente en este sentido, porque nos remiten a la necesidad de dar cuenta de la importancia que hay entre esta conexión de teoría y práctica, ¿no? Teoría y práctica no solo como práctica experimental, vuelvo a mi idea inicial, es decir, teoría y práctica como experiencia personal, como la experiencia vivida, la experiencia del que opera, del actor, que está permanentemente en la acción, en el desarrollo y en la ejecución de la política pública. ¿Por qué no decirlo del militante? ¿Por qué no decirlo del intelectual y del académico? ¿No? Puesta en relación con esa conexión en el proceso de conocimiento, ¿no? Me parece que un poco el desafío creo que pasa de alguna manera por ahí, ¿no? Y por romper una serie de cuestiones que son
sumamente importantes y de las que la Argentina, bueno, se ha ido avanzando con distintos, si ustedes quieren, pasos adelante y pasos atrás, pero... ¿Hola? Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos ¿Sí? bien, Claudio. Perfecto. No, porque a veces me aparece como que la conexión es inestable. Cuestiones como, por ejemplo, romper lo que nosotros llamamos el enclaustramiento de la información en las organizaciones, ¿no? Para terminar y, digamos, un poco agregar algún ejemplo basado en lo que es la práctica cotidiana, digamos, del uso de la información, de la apropiación y de la explotación de los sistemas de información, nosotros en este momento estamos logrando integrar, digamos, sistemas de información de las 4 fuerzas federales, ya no en un proceso digamos, de compartir información en base a archivos entre el Ministerio de Seguridad y las áreas del Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad y sus áreas de producción de datos, sino en un proceso de integración directa, ¿no? ¿Cómo fácilmente se explicita esto? Y mostrarles un poco, tratar de transmitirles cómo esto nos aporta en la práctica, ¿no? Doy un caso particular, comando unificado de COVID y despliegue, digamos, de fuerzas de seguridad, sobre todo en el AMBA, ¿no? Nosotros tenemos un panel un panel de visualización hoy, diario, cotidiano, donde vemos visualizados en todo el AMBA el despliegue propuesto por las 4 fuerzas, los operativos, por ejemplo, los operativos COVID, cuando las restricciones fueron mayores, pero todo el despliegue, digamos, de las 4 fuerzas de seguridad, de cada uno de sus miembros. Sobre eso, el despliegue, es decir, la planificación, se baja 8 o 7 AM o 6 AM, esa planificación ya está visualizada, producida y visualizada para lo que va a ser todo lo largo del día. Y en tiempo real estamos viendo además todos los grupos de trabajo, digamos, los grupos de fuerzas de seguridad que están trabajando en la calle, geolocalizados por sus equipos de comunicación, ¿no? Ese panel está en tiempo real funcionando a disposición de un comando unificado de las 4 fuerzas del Ministerio. Pero esto sería el sistema de información en función de la operatividad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que detrás de eso no solamente hay un proceso, digamos, de visualización de información que se pierde después de que pasa el día. Hoy el sistema, tal como está integrado, sistematiza y archiva toda esa información, y toda esa información está disponible para el proceso posterior de evaluación, control y planificación. Entonces, por ejemplo, nosotros cerramos un mes de trabajo, el periodo que elijamos, que querramos evaluar, y para decirlo, digamos, como lo decimos cotidianamente, cruzamos las 2 capas. Cruzamos la capa de lo planificado y cruzamos la capa de los movimientos de todos los agentes de las fuerzas de seguridad federales que se desplazaron en ese territorio que estamos evaluando. Tomamos un municipio, por ejemplo, y vemos en función de eso, también con mapas de densidad, con mapas de calor, a partir de los datos que producen cada una de esas localizaciones, ¿no? Son millones de datos, ¿no? Porque cada uno de esos aparatitos que tiene cada uno de esos agentes dispara una señal cada 10 segundos o cada 5 segundos. Es decir, que es una base muy voluminosa, pero hoy los sistemas no permiten trabajar. Lo que hay que tener es una buena hipótesis de trabajo. Los datos están. Lo que yo tengo que tener en términos de formulación o de dirección de la política pública es una hipótesis de trabajo, si voy a evaluar, si voy a controlar, si voy a tratar de aproximarme a qué tipo de efectividad tuve en esa relación entre la planificación y los servicios y los recursos dispuestos. Y más aún, si yo le agrego otros datos externos, que no serían producidos por la propia fuerza, perdón,
datos producidos por la propia fuerza, que son los resultados operativos que se produjeron a lo largo de todo ese periodo, que también están geolocalizados. Es decir, no solo la presencia de esos servicios, digamos, de esos recursos, sino además qué produjeron esos recursos. Todo eso integrado en el sistema de información geográfica. Es decir, todo eso llevado a la dimensión de análisis geográfico. Y a su vez, como último recurso, que a veces tiene una disposición temporal mucho más posterior, puedo tener también la localización de los hechos delictivos denunciados, ¿no? Entonces ahí completo de alguna manera ese círculo. Tengo los resultados operativos de la propia fuerza, tengo los recursos que dispuse día a día, tengo cómo se movieron y se desplazaron esos recursos, y tengo los hechos que se produjeron, que en el análisis del modelo entre sociocéntrico y estadocéntrico estarían incorporando la dimensión sociocéntrica, digamos, estarían abriéndola, me parece absolutamente correcto y atinado, a los otros actores, ¿no? Porque son aquellos que, está bien, ingresaron al sistema con una denuncia, pero son las víctimas de esa denuncia. Y podríamos sumar además un análisis victimológico también, por supuesto, ¿no? Que sería otra fuente. Pero el acierto en este sentido, insisto, y por la experiencia, es tener categorizadas, evaluadas y ponderadas en forma correcta cada una de estas fuentes. Evitar algunos errores metodológicos comunes, por ejemplo, como, ya que mencioné las encuestas de victimización, pretender georreferenciar una encuesta de victimización, digamos, es de dudosa validez metodológica. Es decir, las encuestas referencian porcentajes sobre conjuntos de poblaciones, y son muy distintos que los datos administrativos que nos dicen este hecho ocurrió en este lugar, o que el dato resultado de un procedimiento que nos dice se incautó tanta cantidad de droga en este lugar, o se incautaron estas armas, o se secuestraron estos vehículos que habían sido sustraídos, ¿no? Pero haciendo teniendo esas precauciones metodológicas y robusteciendo estos sistemas, bueno, comparto un poco la validez que plantea Juan Manuel, siempre repitiéndome al principio, que no abandonemos, digamos, esta visión crítica desde una concepción teórica, sea cual fuera la que tengamos, ¿no? Pero que esté sobre la mesa, ¿no? Porque eso evidentemente va a marcar de alguna manera las posibilidades de acceso y de aproximación al conocimiento. Muchas gracias Claudio. Nos quedamos pensando y en esto que decías vos respecto a lo sumergido y a lo que es evidente al principio. Por eso nosotros también las próximas jornadas vamos a trabajar otras miradas sobre el delito, vamos a ir sobre los nuevos delitos y las nuevas víctimas, aquellos que producen las grandes empresas y las victimizaciones masivas. Vamos a analizar también en ese sentido delitos que pueden cometerse también con respecto en ámbitos de apropiaciones de tierra y los desplazamientos de personas. Van a venir 2 arquitectos a hablarnos en la próxima jornada, así que es muy cierto lo que mencionaba de ampliar. Nosotros tenemos una mirada ampliada en ese sentido, y de hecho, si bien hablamos al principio con Juan de algunos delitos que tienen que ver con los que afectan quizás a la comunidad más cercana, o delitos violentos así de cercanía de alguna forma, también tiene que ver justamente con lo sumergido, ¿no? Que se pone la mirada del Estado en eso, sumergido justamente para criminalizar, ¿no? Y justamente la idea va a ser en las próximas jornadas ampliarla, esa mirada y hacia otros enfoques de la política criminal que a veces quedan lejos y que no se atienden. Así que muchas gracias, Claudio, la verdad que muy claro. Igual después al final la idea es que las preguntas que vayan llegando se las vamos a ir transmitiendo para hacer una nueva intervención si ustedes lo desean. Y bueno, llegamos al último expositor de la noche, de la tarde-noche, ya noche, que es Lisandro Pellegrini. Muchas gracias, Lisandro, por estar hoy con nosotros, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Actualmente trabaja como subsecretario de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Entre los años 2012 y 2017
Fue titular de la Secretaría de Coordinación Institucional y de la Secretaría General de Coordinación Penal del Ministerio Público Fiscal, desde la Cámara Federal de Apelaciones en la Ciudad de Buenos Aires, y desde luego desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación, participó de la investigación y juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Fue docente de Derecho Penal en las facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo. Cuenta con múltiples publicaciones sobre Derecho Penal, Procesal Penal y Penal Internacional. Bueno, Lisandro, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Desarrollo I, incluyendo Derechos, la Universidad de Lanús, la Universidad de El Salvador. Sí, de alguna manera, la charla que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con esta idea de pensar el momento en el que está, el momento histórico de la política criminal, que evoluciona desde un lugar vinculado a la intuición y al prejuicio y a toda orfandad respecto de evidencia empírica, yendo hacia un lugar de una política criminal a propósito de las consideraciones que hicieron y demás vinculadas a la evidencia, pero básicamente impregnada de un sentido fuertemente democrático y eficiente, ¿no? Desligar más a la política criminal de su impacto, ¿no? Hay varias cosas que surgían de la primera exposición de Juan Manuel y que recién Claudio la decía. A mí me interesa tratar de compartir dos universos de temas. El primero, que tiene que ver con tratar de explicarnos dónde está la razón a partir de la cual la política criminal se ha desinteresado, se ha desligado de todo respaldo empírico, ¿no? ¿Por qué venimos hace tanto tiempo desarrollando una política criminal? Y para decirlo en sentido más claro, venimos desplegando el poder penal del Estado, el poder punitivo, de una manera tan caótica, movido por prejuicios, por emociones, y los resultados, vos, Leandro, al principio traías la cuestión carcelaria. La cuestión carcelaria es imposible no traerla a colación todo el tiempo, porque es donde se corporiza todos los desaciertos de la política criminal, digamos. Hay muchas cosas que son inmateriales, difíciles de ver, hay que medirlas, con todos los problemas de medición que tenemos. Ahora, en la cárcel toman forma, toman cuerpo y toma dimensión trágica el fracaso de nuestra política criminal. Ahora yo voy a hablar mínimamente de eso para ponerlo en dimensión. Pero en estos dos temas que yo le decía que a mí me interesa, es por un lado pensar esto que tiene que ver con cuáles son los problemas, dónde podemos encontrar los problemas que hicieron que no pudiera, digamos, que impidieron la emancipación de ese saber específico de la política criminal, que le dé planificación, que le dé orden en el área de intervención, que permita implementar planificadamente, monitorear y evaluar sus resultados. Y en segundo lugar, me gustaría pensar algunas cuestiones metodológicas para compartir. En ese sentido, de alguna manera mantengo la estructura de Claudio vinculada con alguna cuestión epistemológica, con alguna cuestión metodológica y luego con alguna cuestión práctica vinculada al trabajo que el equipo de la Subsecretaría de Política Criminal trata de llevar adelante cotidianamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde nuestro desafío principalmente es tratar de concebir a la política criminal como una política pública, que es básicamente lo que dijo Juan Manuel al principio, y bueno, con las particularidades que tiene la política criminal. Entonces, tratando de hacer que todos los resortes y todos los recursos del Estado provincial abocados a la gestión de conflictividades, muchas veces penales, se enderecen, se ordenen y se dirijan de una manera inteligente y estratégica hacia objetivos definidos de manera democrática. Este es un poco nuestro objetivo de trabajo que compartimos cotidianamente y con el que lidiamos. Ahora, la primera parte yo me voy a quedar un poco con lo que decías vos, Leandro, a propósito de tomemos mínimamente la foto carcelaria del día de hoy y veamos el enorme volumen que viene desplegando la política criminal en la provincia de Buenos Aires en especial, pero esto lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver, es un fenómeno mundial. El crecimiento de la población privada de la libertad viene creciendo en la provincia de Buenos Aires de manera exacerbada, pero uno puede tomar algunos segmentos de medición. En Argentina, en los últimos 20 años, la población privada de la libertad creció un 150%.
En la provincia de Buenos Aires, en el mismo periodo, creció un 250%. Nosotros pasamos sobre todo en el último periodo, nosotros empezamos el año 2016 con aproximadamente 30.000 personas detenidas, y hoy son cerca de 52.000 las personas que están detenidas en la provincia de Buenos Aires. Es un fenómeno comparado, si se quiere, al que registró el Estado de Sao Paulo después de la masacre de Carandiru, donde la tasa de prisionización creció de 150%, de 150 personas cada 100.000 habitantes en el año 92, pasó a tener en el año 2012 cerca de 450 personas cada 100.000 habitantes detenidas solo en el Estado de Sao Paulo. Eso movió la tasa de prisionización brasileña a un número que es 300%, de 300 personas cada 100.000 habitantes, número que es comparable con el de la provincia de Buenos Aires, que hoy registra 317 personas cada 100.000 habitantes. La Argentina, si ustedes ven el último registro del SNEP, van a encontrar que tiene 230 personas. Ahora, si ustedes le sacan la provincia de Buenos Aires, con sus personas detenidas y su población, van a ver que la tasa de prisionización nacional es de 174 personas cada 100.000 habitantes. De manera que la provincia de Buenos Aires tiene detenida un 70% más que la media nacional. Ahora, independientemente de todas las consideraciones que nos merezca ese crecimiento exorbitado de la población penitenciaria, lo cierto es que nunca estuvo acompañado de un saber que permitiese un método, que estableciera un método para analizar y planificar semejante desenvolvimiento de una política central del Estado. Entonces, cuando uno trata de ver este déficit epistemológico, uno lo que encuentra es que aquellos, por suerte, a mí me preceden en la palabra dos personas que no son abogadas, y uno lo ve en sus discursos, los abogados y las abogadas tenemos una tendencia a simplificar las cosas. Cuando uno escucha hablar a personas con otra formación, encuentra discursos mucho más ricos. Y esto también tiene que ver con la evolución que estamos hablando de política criminal, por suerte, cada vez profesionales que llegamos de distintos lugares con formaciones distintas. Y acá está uno de los problemas originarios de la política criminal. La política criminal, tal como nosotros la hemos aprendido y como la hemos leído, abogados y abogadas formados en los últimos años, la política criminal es una política criminal, si se quiere, uno va a encontrar doctrina española, argentina y demás, que habla de una política criminal normativizada, dogmatizada, que tiene que ver con pensar a la política criminal solo como aquellos recursos que le ponen un límite al derecho penal. En general son el principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, pero son todos aquellos filtros que hacen que el derecho penal se desenvuelva de una manera razonable. Y así nosotros creímos que se desenvolvía la política criminal. Bueno, es una mirada absolutamente reduccionista y simplista que nos ha llevado a pensar durante mucho tiempo que ese era el campo de la política criminal. La política criminal tiene un campo muchísimo más extenso. El tema es que hasta hoy las instituciones de la política criminal las hemos estudiado o en el campo de la dogmática penal, o en el campo de la criminología, o en el campo del derecho procesal, pero no hemos tenido un saber específico, lo que hoy llamamos análisis político-criminal, que haya tenido una emancipación que nos permita pensar hacia dónde dirigimos los recursos del Estado que están abocados a la gestión de las conflictividades. Y aquellos o aquellas que crean que porque no está planificado la política criminal no tiene ideología, se equivocan, porque el caos en el despliegue de la política criminal está claramente signado por una ideología, y es una ideología a partir de la cual en general perseguimos a las personas más pobres de nuestra sociedad, que cometieron los hechos más rudimentarios de esta sociedad. Digamos, cuando uno, nuevamente volvemos a la experiencia carcelaria, si uno mira la experiencia carcelaria se va a dar cuenta que en general el sistema penal, el tipo de caso que procesa es un hecho burdo, es las manifestaciones más sofisticadas de la criminalidad en general no son atrapadas por el sistema penal, las personas que suelen ser criminalizadas son personas también que han cometido hechos burdos, y esto tiene que ver con que claramente hay una ideología en la falta de planificación. Quiero decir, cuando vos lo decías al principio, Leandro, la idea de empezar a planificar, de empezar a tener un saber específico que ordene cómo abocamos los recursos del Estado a las conflictividades sociales que queremos intervenir y democratizar esto, pese a que hoy está en boca de expresiones más conservadoras y de derecha, es una idea que viene a democratizar el ejercicio del poder penal del Estado. Digamos, cuando nosotros pensamos en proyectar un método de trabajo, un sistema a partir del cual poder planificar de qué manera el Estado distribuye sus recursos
respecto a aquellas conflictividades que democráticamente hemos identificado como prioritarias para vivir pacíficamente, a propósito de la convocatoria de ustedes, nosotros estamos democratizando el ejercicio del poder penal. Ese es el horizonte, y entonces debemos visibilizar la ideología, o si se quiere decir en otros términos, a qué ideología le es funcional una política criminal caótica, precaria y desprovista de todo respaldo empírico y de evidencia, como estamos hablando. Por eso, cuando recién Claudio traía a colación el buen ejemplo del problema de la evidencia, el problema epistemológico fuerte, profundo, filosófico, la evidencia, de esas personas que miraban al sol, una de ellas veía girar al sol, la otra pensaba que giraba la tierra, más allá de eso, hoy no estamos mirando el sol, quiero decir, hoy estamos haciendo política criminal sin mirar al sol. Hacemos política criminal pensando, creyendo, en función de prejuicios de qué es ese sol. Vamos, si uno piensa en las últimas reformas legislativas, cada vez que se ha pensado en obturar la posibilidad de la libertad provisional durante el proceso, o endurecido la prisión preventiva, o se han aumentado penas, nadie ha pensado efectivamente de qué medida, en qué medida esa decisión impactaba en términos de seguridad ciudadana, impactaba en términos de baja de la reincidencia. Entonces, estamos exhortados, estamos interpelados e interpeladas por una política criminal que está desprovista de todo respaldo empírico, y ese es el sentido que por lo menos nosotros desde la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Política Criminal, creemos que tenemos que trabajar, y yo sé que ustedes lo están haciendo desde los ámbitos que le tocan, y en ese sentido, bienvenidos los espacios para poder hablar de esto, porque el trabajo no es fácil. El primer escollo es visibilizarlo, luego todas las dificultades propias de entender a la política criminal como una política pública, y sumergirse en un contexto organizacional y burocrático muy difícil, pero que es el que hay que afrontar. Ahora, cuando avanzamos en la cuestión metodológica, nosotros necesitamos darnos un método. Nosotros necesitamos pensar de qué manera podemos avanzar en darnos ese método que nos permita ordenar de una manera eficiente y democrática los recursos del Estado para llevar adelante la gestión de conflictividades. Hay varias maneras de plantear esto, de una manera simplista y reducida. Yo lo voy a dividir en tres grandes grupos. Ese método debería tener algunos elementos de análisis, se pueden dividir en tres grupos. Los primeros elementos de análisis deberían estar orientados a definir el campo de intervención, el área de intervención donde se debe actuar, cuál es el tipo de conflicto que queremos abordar. Y ahí, un poco lo estaban diciendo ustedes, me pareció interesante lo que hablaban de este delito más subterráneo y delito más explícito. A mí me parece que el problema es pensar la política criminal en términos de delitos, ¿no? Lo que uno está detrás es de conflictividades, y cada vez se impone más, por lo menos en algunas conflictividades, entenderlo en función a mercados. ¿No? Nosotros tenemos que empezar a pensar mercados ilegalizados y cómo actuamos sobre mercados. Entonces, los primeros elementos de análisis, desde ya que con mercados no simplificamos, es una mirada muy simplista, y hay un sinfín de emergentes delictivos y criminales que no se explican por la dinámica del mercado, pero muchos de ellos estamos obligados a pensarlos de esa manera para tener intervenciones eficaces. Lo que quiero decir es que aquellos elementos del método de análisis que estén abocados a delimitar el área de intervención deben comprender que el delito es un concepto distorsivo muchas veces. El delito como tal, el delito previsto en el Código Penal, es un concepto distorsivo si uno lo que pretende, o una lo que pretende, es identificar el espacio sobre el que se va a intervenir. El segundo conjunto de elementos de ese método al que yo creo que tenemos que aspirar para que la planificación de la política criminal sea cada vez más eficaz, está directamente ligado con ese contexto burocrático a través del cual se va a implementar la política criminal. Si nosotros no entendemos cuáles son los contextos burocráticos y administrativos que van a ser de vehículo para la implementación de esa política criminal, otra vez estamos condenados al fracaso de lo que hagamos. Porque es imposible entender, desentender el tipo de medida que queremos llevar adelante si no entendemos exactamente cuál es la policía a través de la cual lo vamos a hacer, cuál es el Ministerio Público que lo va a hacer, cuál es el diseño institucional del Ministerio Público que lo va a llevar adelante, sobre qué barrio queremos intervenir. Bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con ese contexto burocrático y administrativo del que la política criminal no se puede desentender. Y por último, y muy relevante, que tiene que estar directamente vinculado con el tema de la charla, pero indisolublemente vinculado con los primeros dos grupos, son todos aquellos elementos vinculados a la planificación de la implementación, monitoreo y evaluación de lo que hicimos. Estos tres grupos son tres grupos de alguna manera imprescindibles en cualquier método de trabajo donde pretendamos planificar la intervención. Ahora,
cuando nosotros tomamos conciencia que estamos trabajando en un país federal, que el ejemplo prototípico que a mí me parece que sirve para plantear la mayoría de las cosas, de los problemas que estamos hablando, y acá ya entro de alguna manera en la dimensión más práctica, tiene que ver, por ejemplo, con la persecución del narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires. El narcotráfico es un fenómeno criminal, independientemente de las consideraciones que nos merezca, prescindamos de eso, simplemente pensemos que hoy, en territorio bonaerense, es un fenómeno criminal que tiene una parte de sus emergentes delictivos cuya persecución le corresponde a la provincia, una parte cuya persecución le corresponde al orden federal. Esto hace que en un mismo fenómeno criminal tengamos fiscales y fiscalas federales, fiscales y fiscalas provinciales, tengamos más de una fuerza de seguridad interviniendo, tengamos más de una agencia ejecutiva provincial detrás del mismo tema. Entonces, es realmente complejo y los resultados están a la vista. La falta de planificación respecto al impacto de la desfederalización del narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires está a la vista. Yo les podría pasar números precisos, pero básicamente nosotros nos estamos quedando en la provincia de Buenos Aires con los eslabones más fungibles y más precarios de la cadena de responsabilidad del fenómeno criminal. Entonces, más del 70% de las personas trans privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires están por algún hecho, por alguna infracción a la ley de drogas. Pasa lo mismo con más del 50% de las mujeres detenidas. Entonces, si la ausencia de una planificación vinculada a la implementación de esa medida tomada en el 2005 hace que los resultados sean estos. Con esto no estoy queriendo decir que sea sencillo planificar la implementación de una medida como fue en su momento la desfederalización del narcomenudeo. Lo que quiero decir es que si uno toma esa medida, se enfrenta a la necesidad de imaginarse cuál es el contexto institucional y burocrático a través del cual esa medida se va a llevar adelante, y prever, además, resortes de monitoreo y evaluación que nos permitan todo el tiempo hacer una devolución para corregir aquellas medidas que hicimos. Y les anticipo, digamos, yo tampoco creo que la solución a este problema sea directamente volver a la situación de 2005 y refederalizar sin más y volver. Esto está sujeto a determinadas medidas que se tienen que tomar en el orden federal, vinculado con la efectiva implementación del Código Acusatorio. Digo, tampoco creo que la solución sea entonces refederalizar el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que es un ejemplo que por antonomasia devela, exhuma todos los problemas de planificación que se tienen en materia de política criminal. Nosotros participamos de la idea de que la política criminal es el último segmento de una política mucho más general, que es de la política de gestión de las conflictividades. Y nosotros llevamos adelante abordajes donde los recursos penales del Estado son los últimos, ahí sí, usando un principio de última ratio, los últimos recursos que se ponen al servicio de la gestión de una conflictividad. Naturalmente, hay emergentes criminales que requieren los recursos más violentos del Estado, de esto no cabe ninguna duda. Lo cierto es que tenemos un sinfín de escenarios maniqueos en la gestión de estas conflictividades, donde nosotros sabemos que los resortes estatales o están en un escenario de no intervención, o la única respuesta que el Estado tiene frente a determinadas conflictividades es la prisionización. Y esto también habla del problema de la orfandad que tenemos del respaldo empírico de las medidas que tomamos. Básicamente, tenía ganas de compartir estos dos ejes que para mí tienen que ver con el espíritu de la charla que ustedes impulsan. Son temas difíciles de agotar en una jornada. Para mí lo más importante es el laburo que están haciendo ustedes de abrir canales, ensanchar espacios de diálogo. Lo decía Juan al principio, nosotros de la SUBSE estamos editando desde hace un tiempo una revista de política criminal, se llama Atípica, que está guiada por los mismos intereses con los que ustedes están haciendo este tipo de encuentros. Y en buena hora que nos podemos dar esta charla. La idea no es, en principio, acordar en temas tan difíciles, en todo lo que hay. El tema es visibilizar aquellos debates que aparecen deliberadamente opacos y obturados en la gestión de una de las políticas más centrales en términos de inversión económica, de recursos humanos abocados y fundamentalmente de dolor y violencia que despliega el Estado al gestionar este tipo de conflictividades a través de la institución carcelaria. Así que muchísimas gracias y yo quedo a disposición de las preguntas que haya. Muchas gracias a vos, Lisandro. Muy interesante cómo escribiste eso del caos, ¿no? Y cómo se utiliza ese caos. De hecho, el último agravamiento de la Ley de Ejecución Penal Nacional aprovechó ese caos para utilizar investigación científica que
decía que había que tomar una medida totalmente opuesta, como son los datos del CELIP, de la investigación de Bergman, de la Universidad de 3 de Febrero, que dicen algo muy claro y se utilizan en ese medio de ese caos para lo contrario, para aumentar, digamos, los tiempos que requieren que una persona esté en el encierro carcelario. Así que es tal cual. Y hay ideología detrás de eso, muy claro lo tuyo. Tengo ya preguntas para todos y todas, en este caso todos. Y vamos a empezar con una pregunta que es para Claudio, que dice, ¿existe una tendencia a la utilización de datos para la prevención de los delitos o solo se utilizan para evaluar los resultados? Es una pregunta de Juan Pablo. ¿Te la leo de nuevo? Si querés, desmuteate. Ahí estamos. No, bueno, lo dable sería que justamente cuando hablamos de planificación de políticas o formulación de políticas, estamos pensando, y sobre todo en la faz de la política criminal que nos toca a nosotros, porque esta distinción la hizo muy bien Lisandro, ¿no? Estamos de alguna manera todos dentro de ese mundo de la cuestión criminal, pero en la gestión de la seguridad tenemos una parte, y sería dable que en realidad nuestras políticas estuvieran principalmente orientadas a la prevención del delito, ¿no? Ahora, sobre eso, claro, si uno, el modelo tradicional, y porque en esto por eso vuelvo con la reflexión epistemológica siempre, porque ustedes van a ver que está muy contaminado de la tradición positivista. Entonces, las estrategias que llamamos nosotros de prevención situacional del delito son estrategias que están muy condicionadas por eso, es decir, por la idea de que yo aplico unos recursos en relación con un fenómeno que ya definí, con un problema que ya definí, que es muy distinto si lo defino, como decía Lisandro, como el delito que voy a atacar o combatir, que es la tradicional, o como la gestión de la conflictividad. Ahí tengo una diferencia. Y a su vez, no puedo pensar que solamente la disposición de esos recursos adecuadamente me van a dar un resultado preventivo. De hecho, cuando se piensan esos modelos, que ojo, en la función policial son hasta muchas veces muy necesarios, digamos. Uno discute estas cuestiones de la eficacia o la efectividad o el impacto de la prevención situacional en términos teóricos y en términos de debate, pero la prevención situacional es un piso también necesario para garantizar un buen servicio de seguridad, ¿no? Ahora, a la pregunta del compañero es, si los datos nos permiten acertar en términos de prevención del delito, bueno, tiene mucho que ver con hacia qué datos y sobre qué hipótesis nosotros trabajamos y qué tipo de conocimiento construimos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, una política de prevención, en la Argentina hoy le falta un gran recorrido en la faz de prevención social del delito, que no es la faz de prevención. Y para eso hay muchos datos que provienen inclusive de lo que se produzca en el análisis de las poblaciones carcelarias, por ejemplo. Es decir, todo aquello que se haga con las personas que salen del sistema penal después de haber cumplido, por ejemplo, una condena, es decir, todo ese trabajo postpenitenciario, vinculado a una estrategia de prevención social del delito es sumamente importante. Pero para eso hay que tener también buena información de las vivencias, la biografía, las características de los procesos de cada una de esas personas que han vivido una experiencia compleja y difícil como es la privación de la libertad, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Lo probable es que, digamos, toda esa información que producimos no sea para evaluar solamente si el policía cumple con el horario. Esto lo discutimos mucho con la fuerza de seguridad, para controlar, que también es necesario, si está cumpliendo con el servicio que se le ha asignado. No, justamente el resultado tiene que ser poder diseñar políticas eficaces en materia de prevención, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Ahora una pregunta para Juan, de Nicolás. Dice, ¿crees en la utilización ilimitada de datos en las políticas preventivas de seguridad? ¿Cómo lean? En la producción ilimitada. Ilimitada. Ah. En la producción, sí creo en la producción limitada.
No, dice, ¿crees en la utilización ilimitada de datos en las políticas preventivas de seguridad? Sí, a ver, yo creo que, como un poco hablaba Claudio, hablaba Lisandro, digo, esta necesidad de poder planificar, la necesidad de planificar necesita de insumos, de información, con lo que hablaba muy bien Claudio sobre todo en lo que es información criminal, el dato aparente, sumergido, real, cómo poder saber en términos, o poder tener en cuenta eso y poder reducir esos sesgos y poder construir la información más confiable, pero bueno, como también se explicó, en la construcción propia. Mira, yo siempre cuento una anécdota, esto, pero yo me acuerdo cuando fue la presentación de la tesis, o en el taller de tesis, mismo cuando uno presentaba una hipótesis, la sugerencia estaba, y bueno, trata de buscar el caso que más te va a dar una correlación para comprobar tu hipótesis. Con lo cual también había ahí un cierto sesgo, por eso son cosas que hay que tener en cuenta. En esto que quiero decir, para mí sí es importante la información, pero hay que contemplar estas cuestiones metodológicas de sesgo que, que son importantes para tener en claro. Y después también una cuestión más, que, bueno, vieron que se habla esto de sistema 1 y sistema 2 a nivel del cerebro, digo, de la cuestión emocional y racional, yo creo, o intuitiva, un poco Claudio lo decía, hay experiencias propias de la propia militancia, por ejemplo, en un barrio, de funcionarios, operadores de calle, de académicos, digo, todos esos saberes son importantes y tienen que estar en el proceso de formulación e implementación de política pública. Sí, vuelvo a decir, me parece que hoy tenemos una gran posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos, teniendo en cuenta estos sesgos que hablábamos, eso nos permite poder establecer patrones, poder hacer algunos análisis prospectivos, que en cierta manera yo creo que nos pueden poner o dar un insumo interesante para hacer más efectivas y más eficientes las políticas públicas en términos general, y en este caso particular las políticas criminales y de seguridad. Bueno, muchas gracias, Juan. Lisandro, te hago dos en una, de dos personas. Primero, Verónica te pregunta, ¿cómo definirías hoy la orientación ideológica de las políticas criminales? Quizás, no sé si está hablando de la actual o la actual en comparación con la previa. ¿Cómo definirías hoy la orientación ideológica de las políticas criminales? Quizás está hablando de la actual. Y otra pregunta que tiene más que ver con los datos es, ¿cómo estaría la provincia hoy en la sistematización y intercruzamiento de datos para tomar determinadas decisiones en política criminal? Bueno, si te parece, voy a empezar de atrás para adelante. Uno de los trabajos que estamos tratando de hacer más fuertemente tiene que ver con el procesamiento de datos. El problema que nosotros encontramos es que la provincia tiene estructuralmente problemas para medir. Esto lo decía Claudio recién, también tiene que ver con la información que surge del contexto carcelario, ¿no? Nosotros nos encontramos con dificultades para procesar los delitos y las trayectorias vitales de muchas de las personas que hoy tenemos detenidas en el servicio penitenciario bonaerense. Quiero decir, personas que están detenidas, a las que el servicio penitenciario diariamente alimenta y demás. Con respecto a esos hechos, nosotros tenemos dificultades para saber exactamente cuál es el motivo o los motivos que a esa persona la llevaron ahí. Digo, hay un problema muy estructural de medición y que está directamente vinculado con lo que hablábamos al principio, que nunca fue necesaria esa información, nadie la pidió. Digo, evidentemente nadie la pidió, y hoy estamos tratando de la Subsecretaría de Política Criminal de empezar a generar esos circuitos para primero generar el elemento de medición, luego generar el dato y después sistematizar todo eso. Así que nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de medir, y estamos encontrando, es un eje transversal a la mayoría de las carteras de gobierno. La pandemia ha hecho que la cartera de salud tuviera en ese sentido información y demás, y todos los circuitos
funcionaran a la altura de las necesidades que nos impuso el COVID, pero se está trabajando muy fuertemente en la necesidad de empezar a contar con datos fiables para poder planificar básicamente lo que estamos hablando al principio. Cuando la pregunta sobre la ideología en este sentido, yo no creo que se pueda definir en términos partidarios, ¿no? Digo, la ideología de la que estamos hablando son ideologías que tienen que ver incluso con las burocracias. Cuando uno no planifica el obrar de la policía se autonomiza, esto es un fenómeno que lo hemos visto, la autonomía policial tiene una ideología, la burocracia policial tiene una ideología íncita, la tiene la burocracia judicial también. Quiero decir, la falta de planificación y la falta de contenidos hace que la burocracia se autonomicen, y cualquier estructura burocrática reproduce naturalmente, digamos, hay un conservadurismo propio de reproducir el statu quo, y eso es una ideología en sí misma. Cuando uno no inyecta un cambio de sentido en ese sentido, todas las burocracias reproducen un statu quo. Y esto lo podríamos enriquecer, naturalmente. Después hay una tendencia a la arbitrariedad y al abuso de poder en un montón de ejercicios administrativos cotidianos. Pero cuando hablo de a qué ideología le es funcional la falta de respaldo empírico y la falta de planificación de la política criminal, hablo de esa ideología, de la ideología burocrática, de aquella que reproduce el saber cotidiano, aquella que tiende a reducir los casos que gestiona a aquello que puede gestionar. Hay una tendencia de la burocracia a procesar aquello que puede procesar. No hay desafío posible, entonces por eso es que el caso prototípico judicial es un caso sencillo, burdo, flagrante, de un imputado, en general pobre, con defensa pública. Digo, los casos se empiezan a estandarizar y es el tipo de caso que la burocracia procesa. Entonces, a esa ideología me estoy refiriendo, que en general es una ideología que tiende a criminalizar a personas pobres por hechos burdos. Pero si seguimos investigando en esa línea, lo que tenemos que investigar y estudiar es burocracias y cómo tratar de que la planificación de la política criminal lidie con las tendencias burocráticas. Perfecto, muy claro. Bueno, tengo una más para cada uno y ya podemos ir terminando. Hay una que preguntan, Claudio, cómo está, si está más aceitado en este momento, si se va mejorando justamente el mecanismo de vinculación entre las fuerzas federales y fuerzas provinciales, seguramente por las cosas que han salido en los medios de comunicación, pero como si está funcionando de una manera más aceitada ese vínculo, ¿no? Entre fuerzas federales y provinciales, preguntan, Claudio. Estás muteado, Claudio. No fue para no responder, ¿eh? No, la pregunta es de Guillermo. Olvidé decir. Sí, no, con la salvedad de que es una respuesta, hay una respuesta para eso más institucional que no es la que voy a dar yo. Voy a dar mi visión yo diría que no es tan todo lo que necesitaríamos que estuviera, pero también hay un fenómeno que, digamos, hay un plano de la discusión, del debate, de la política, que es el plano público, más plano mediático, más plano de la cierta farandulización que vive en la comunicación, de los intereses que tienen los actores de la comunicación pública a la hora de meterse en el debate, que no siempre se corresponde con el de la cotidianidad, porque en la cotidianidad hay necesidades además, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que a todos al final nos remite a más allá de esa cuestión de esas disonancias o de esos debates, en este caso que han sido públicos entre la provincia y la nación, respecto de los distintos criterios de abordaje, de criterios, yo diría hasta en algunos casos niveles tácticos, ¿no? Y podría alguno decir político, pero no me metería en eso. Digo, hay un punto de encuentro que tiene que ver con que los problemas y esa gestión de la conflictividad, que es como un abordaje que compartimos seguramente en todo el espacio político, además. En eso el gobierno del Frente de Todos, yo diría que es bastante homogéneo más allá de los matices. El punto de encuentro es el territorio y lo local, ¿no?
Y entonces inevitablemente esa coordinación, esa acción común, etcétera, se termina desarrollando en la confluencia en el territorio y en el ámbito local. Y ahí se da un fenómeno que además, que es un fenómeno que nos trasciende a nosotros, es decir, que es el proceso en la Argentina, los procesos de descentralización, ustedes recuerdan que lamentablemente estuvieron muy marcados por la implementación de las políticas neoliberales de los 90, ¿no? Pero sin embargo, ese fenómeno es un fenómeno de la política en todos los niveles, digamos, y el fenómeno de la localización, ¿no? Había un teórico que hablaba de la globalización, ¿no? Global y local son dos procesos paralelos. Y esa localización inevitablemente lleva a que tanto la acción política de gobierno de la nación como la de la provincia termine confluyendo en esa localización. En definitiva, hoy es la autoridad local municipal, ¿no? El que ha absorbido progresivamente competencias en materia de seguridad. Si como en otros planos de la política pública ya lo hacía antes, y se dieron distintos procesos en el plano de la salud como el de la educación, en el caso de la seguridad ha sido por la demanda ciudadana, por un conjunto de factores que todos podemos llegar a compartir, el vértice, digamos, el punto de ese encuentro, porque el problema se manifiesta y se presenta ahí, es lo local. Y en ese espacio local nosotros tenemos experiencias donde termina siendo muchas veces el municipio el que, esta es mi visión, ¿no? Digamos, y es correcto que así sea para mí, en términos de perspectiva política, termina siendo la representación local, esa más próxima, la más directa, la que mejor interpreta la situación del ciudadano, es del ciudadano de su territorio, para el cual, digamos, desarrolla la política pública, termina siendo el que nos demanda esa coordinación. O en definitiva nos demanda y interpreta y procesa las demandas de los ciudadanos de una manera, hegemoniza, para decirlo de alguna manera, la interpretación de esas demandas. Entonces nos obliga a ambos, digamos, tanto a nivel provincial como a nivel federal, a responder a eso, ¿no? Después hay un plano que sí me parece que requiere para nosotros, y es de mayor complejidad, que lo traía un poco en la faz de la política criminal que hace al proceso penal, lo señalaba Lisandro, es muy buen ejemplo de la cuestión de la desfederalización, ¿no? Y del tratamiento de la política de drogas, del tratamiento de la política de persecución penal en materia de drogas y de narcotráfico, ¿no? Y ahí sí me parece que tenemos que hacer otro esfuerzo en los dos niveles, porque en el nivel judicial también se producen cosas aún no por efecto de la desfederalización, es decir, no por la desfederalización del narcomenudeo, se producen efectos por otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros, en materia de investigación criminal, el Ministerio está insistiendo mucho a nivel nacional, no a la provincia, digamos, como ejemplo de qué tipo de cosas, sobre qué tipo de cuestiones hay que operar en la coordinación, o de la integración de las políticas, sobre la vinculación de causas que a veces son del orden de lo que sería la justicia de instrucción, o una justicia ordinaria, con la justicia federal, ¿no? Porque hay muchas jurisdicciones donde te separan un homicidio de una gran incautación de drogas, y uno lo toma un juez federal, y otro lo toma un juez de la justicia ordinaria provincial, y esas dos causas se bifurcan, como en el jardín borgiano, ¿no? Se van, y resulta que tienen una conexión muy directa, ¿no? Y eso es un poco, y involucra también procesos de análisis de información, ¿no? Y eso es un poco lo que señala Lisandro con la advertencia de quiénes se benefician con el caos, ¿no? A la hora de un abordaje digamos, consistente de los fenómenos criminales, ¿no? Me parece que diría eso, no tenemos un camino, digamos, un camino largo por recorrer y con un esfuerzo interjurisdiccional muy importante, pero tenemos también esa expectativa, ¿no? De que si respetamos la representación política más directa, aquella que
resume de alguna manera las demandas directas de los ciudadanos, no nos vamos a equivocar, ¿no? Y si vamos un poco al compás de esas demandas, creo que vamos a alcanzar los niveles de coordinación, que bueno, después de otras disputas se verá si en el orden de lo personal o de los liderazgos, digamos, creo que se dirimen en otras instancias, ¿no? Para las cuales el sistema democrático provee un montón de oportunidades a todos los hombres y mujeres, ¿no? Del movimiento, diríamos. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Bueno, la última para vos, Juan, dice, que es de José, dice: dados los números negativos de la persecución de consumidores o de los últimos eslabones de la cadena que se hace localmente en Lanús, a diferencia de una más efectiva que se hace, por ejemplo, en Avellaneda, que es más preventiva, ¿vos pensás que se gestiona con el miedo del vecino en vez de que con la efectividad de la política criminal? Bueno, ¿qué preguntas? Sí, a ver, bueno, el título del jefe de gabinete actual de Lanús, de un libro y también secretario de Seguridad, fue Correcagón. O sea que ya un poco expresa en cómo él quiso mostrar su gestión, el paradigma o el enfoque que le pone a cómo abordar la temática. Y en ese sentido, para los que somos vecinos, por eso decía, por un lado, el insumo que podemos medir sobre el aumento de cantidad de detenciones que vimos en la presentación, y por el otro lado el aumento de hechos delictivos, la información propia del vecino, del compañero que recorre los barrios de Lanús, que puede ver que eso ha sido poco efectivo respecto a la reducción del narcomenudeo en el municipio, y que la verdad me parece que en esto, cuando hablábamos de prevención, un poco desde otro lugar lo planteaba, me parece, Claudio, pero bueno, que, o sea, las prevenciones, por eso decía la importancia de la evidencia en términos de argumentos para las políticas de prevención social, por ejemplo, del delito, porque sabemos que son, cuando digo costosas políticamente, es que en estos contextos, en la construcción de determinado sentido común, seguramente plantear la inversión en población postpenitenciaria o en población que está con una probation, para el dirigente político, para el intendente, puede generar un determinado costo, en sentido de implementación de la política y tomar capaz decisiones. O sea, le puede resultar mucho más efectivo en lo que entiende presentar más centros de monitoreo, cámaras de videovigilancia, demandarle al Ministerio de Seguridad patrulleros, policía, gendarmes, que una buena mesa coordinada con un ministro de Políticas Sociales, con programas sociales, de abordaje. Ahora, yo creo que en ese sentido, por un lado, por eso decía, la importancia de la evidencia para poder dar esa discusión con la comunidad, es decir, ni siquiera por un tema de empatía con los más humildes, sino por una cuestión pragmática. Esto no funciona, tenemos que ver de qué manera podemos construir sociedades más pacíficas y en ese sentido ver de qué manera no te afecta y poder vivir sin miedo. Y puede ser que del otro lado, esa es mi mirada, haya una cuestión de jugar con ese miedo o de jugar con esas sensaciones, de mostrar, por un lado, una cuestión que deteniendo gente se construye mayor seguridad. Mira, el otro día vi una encuesta de Lanús sobre determinadas cuestiones generales, pero sabía que el principal problema era la seguridad. 70% de los lanusenses pensaban que el principal problema que tenía el municipio era la seguridad. Y además también en estudios cualitativos salía el tema de seguridad, en la población joven salía el tema de violencia de género y de trata, por ejemplo, para tirar algunos datos, con lo cual te demuestra que me parece que hay una voluntad de mostrar una hiperacción de ese lado punitivo, que me parece que por un cálculo, me parece, de posicionamiento electoral, más que por la resolución de los problemas concretos en materia de seguridad del municipio. Es mi mirada, por eso nosotros, y eso agradecemos a Claudia, a Lisandro, estas charlas, porque nos permiten tener más insumos, más ideas. Lo habíamos hablado en su momento con Belén, Claudio, y también cuando fuimos a ver a Pablo
en la universidad, poder ver de qué manera ordenar, fortalecer argumentos, para poder dar una discusión en términos de plantear alternativas que nos permitan tener una política de seguridad en el municipio distinta, entendiendo que nosotros creemos que así no está funcionando, pero obviamente creemos que, por eso decíamos la importancia de poder confluir en estos espacios para tomar fuerza en las argumentaciones y poder construir modelos alternativos. Además, como decía también Claudio, hay cosas que dirimen en ámbitos que la democracia da. Si en un proceso electoral se puede lograr ganar y poner otra mirada en la conducción del Estado para la construcción de políticas públicas, tener ya preparado y elaborado programas alternativos para con decisión y fortaleza poder implementarlos, porque también a veces pasa que de nuestro propio campo cosmovisional o identitario, a veces las urgencias hacen de que algunos dirigentes con buenas intenciones terminan atándose a viejas recetas en vez de tener la capacidad de innovar. Me parece que en ese sentido está el desafío, un poco también lo planteó, me parece, Lisandro, las capacidades son importantes, los cambios de las miradas de las burocracias, sobre todo las burocracias de calle, digo en este sentido claro, para poder también implementar ese cambio de política y estas ideas y programas, me parece que son desafíos que obviamente se están trabajando, que tenemos que ver de qué manera profundizarlo, y en el caso de la NU, creo, ojalá me equivoque, pero creo que no va a cambiar esa mirada, y que verdaderamente tenemos que ver de qué manera, con un cambio de signo político, si es que se puede construir un proyecto superador, en materia de política de seguridad podamos plantear otras cosas. Pero sobre todo esto es interesante porque estos temas me parece que se tienen que trabajar, y además tener solidez, puedo decir, en las argumentaciones, porque a veces uno le pasa que cuando sale a dar la discusión, en este sentido, decir, bueno, no, pero esto no garpa, vamos a darle a hablar de cámara, centro de monitoreo, no hablé de esto, porque con esto no ganas un voto. Y viste, vos decís, pero pará porque eso no nos puede llevar a perder el objetivo. En el caso nuestro, que venimos del peronismo, a construir comunidades con justicia social, en ese sentido me parece que obliga a tener la obligación de poder abordar estas temáticas de estos enfoques. Es solamente una mirada, si querés, personal, me pongo también en el lado de lo grupal, por eso hemos pensado el instituto trabajarlo allí, y tenemos una mirada crítica en ese sentido, pero por cuestiones, como te decía, la evidencia nos está demostrando que no está dando resultados, el sentido común de los compañeros y compañeras del territorio tampoco nos hablan que eso esté en una cuestión de efectividad respecto a la problemática, y además, si querés, para vincularlo a la charla de hoy, uno puede encontrar diferentes trabajos y evidencias que dicen que esa manera de resolver las cosas no solo no disminuyen la violencia, sino que la multiplican y la profundizan. Ahí es lo que nos pone el desafío para seguir trabajando en esto. Bueno, muchas gracias, Juan. Y tenemos la última, ya para terminar, que tenemos para Lisandro, que es de Gabriela, que pregunta sobre lo que vos mencionaste, Lisandro, ¿cómo hacer para que se pueda evaluar? Yo le sumaría planificar y monitorear, que es lo que dijiste vos también, con los constantes cambios en los enfoques del problema, ¿no? Por ahí con la gestión, con los constantes cambios, lo difícil que ya es de por sí hacerlo cuando no se hacía, y ella pregunta cómo hacerlo con los cambios de enfoque. Es muy difícil la respuesta, ya lo sé, pero bueno, apelamos a tu... Es muy difícil, pero bueno, es parte del desafío. Quiero decir, el ejemplo más claro de lo cambiante del fenómeno, además de lo cambiante de quienes gestionamos, a veces lo tenemos con criminalidad informática. Nos pasa y ahí vos estás obligado y obligada a generar herramientas muy versátiles todo el tiempo. Y la versatilidad no solo tiene que estar en tus herramientas de medición, en ajuste, en implementación, sino también pasa por... En esto, yo creo que la idea es poder lograr que hay algunos consensos de los que hablamos, ¿no? Recién Juan Manuel hablaba de justicia social y demás. Yo creo que hay algunos consensos de los que hablamos que tienen que ver con una mirada a la política criminal que deberían trascender operadores y operadoras en el punto. Después hay un enorme margen para la impronta de gestiones, pero no estamos incluso llegando al umbral mínimo de concebir a la política criminal en tanto política pública, y es algo que es previo y subyace, y es metapartidario, quiero decir. Es una concepción que no tiene que ver con ese punto. Entonces, por un lado, la versatilidad necesaria para correr detrás de determinados emergentes delictivos que cambian todo el tiempo.
pero por otro lado, llegar a consensos mínimos que tienen que ver con plataformas de laburo que son independientes al operador, a la operadora de la que se trate. Yo creo que un poco, no sé si entendí, pero yo me quedé con esta idea de lo que decía Juan. Hay un mandato ético que nos obliga a hacer esto y a darle eficiencia a lo que hacemos y a tratar de democratizar nuestra tarea. Pero luego hay una dimensión estratégica que nos demuestra que venimos fallando de la misma manera con las mismas recetas. Digo, independientemente de todos los argumentos morales que tenemos para cambiar, hay uno del orden estratégico, de la dimensión práctica, que nos obliga a modificar recetas porque nos estamos topando ni siquiera no son distintas piedras, es la misma piedra. Entonces, en ese sentido, yo creo que parte de lo que estamos hablando es ver cuál es la plataforma mínima que podemos hacer para que luego las improntas de a quien le toque varíen, pero siempre sobre la base de un umbral que asegure una gestión que por lo menos le permita a la persona que le toque llevar el objetivo de su medida a donde la quiere llevar. Esta idea de este desapego del resultado de lo que hacemos no tiene que ver con una impronta política en particular, tiene que ver con una manera de gestionar y con una forma de involucrarse con el trabajo que tenemos diariamente. Luego, ojalá nos toque muchos años al espacio político al que representamos, porque nuestra mirada es una mirada de la que estamos convencidos y convencidas, pero no creo que se trate de eso. Creo que estamos tratando de asegurar espacios mínimos y umbrales mínimos de trabajo que anteceden a las diferencias políticas. Perfecto, Lisa, coincidimos totalmente con esa cuestión de que tiene que ser política, hay cuestiones que tienen que ser política de Estado, porque les interesan a todas las miradas políticas del lugar de donde provengan. Es tal cual, es una gran conclusión y me parece que con esa conclusión podríamos cerrar la jornada de hoy. Ya hace bastante tiempo que están todas y todos, no se fueron. La verdad que les agradecemos a todas y a todos haber estado. Se sumó también Guillermo de la Universidad de El Salvador, Jensen, muchas gracias por estar también. Así que muchas gracias Lisandro, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Claudio, muy interesantes todas las exposiciones y a todas las personas que se hicieron presentes hoy para escucharlos, les agradecemos muchísimo y los esperamos y las esperamos en la próxima jornada que será el mes que viene, donde trabajaremos algo de lo que mencionó Lisandro respecto a los mercados y es cierto, hay que hablar de conflictos y un mercado que es el inmobiliario y su vínculo con la política criminal, que es algo muy interesante que no es muy trabajado usualmente. Así que muchas gracias y nos vemos quizás en un mes y ojalá que así sea. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao, gracias.